Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya has leído en el título. Hoy vamos a hablar del miedo a volar, de un miedo que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Lo que ocurre es que hay muchas personas que a pesar de tener miedo a volar, pues seguís volando. Y hay otras personas, o en algunos momentos, que ese miedo se convierte en algo bastante, vamos a decir, disfuncional, no sé, como que paraliza y domina tu vida. Y ahí es cuando sientes que quizás se está convirtiendo en un problema. Hay muchas personas a mi alrededor, especialmente una en concreto que luego os compartiré, que este miedo a volar ha supuesto un gran problema. Y fue a raíz de ahí que pensamos, ¿por qué no grabar este podcast y poder dar un poquito de luz a este miedo tan común? Hoy me acompaña Isabel, ella es psicóloga, forma parte del equipo online de Somos Estupendas. Y aunque es cierto que tú misma comentabas, bueno, yo no es que sea aquí la gran experta del miedo a volar. Al final, alguna paciente puede llegar a consulta con este miedo y, oye, pues lo trabajamos en terapia. Pero antes, hola Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yaiza. Pues estoy muy contenta, la verdad. ¿Con ganas de grabar el podcast? Con muchas ganas de contar lo que buenamente creo que puede ayudar a la gente a entenderlo. Total. De hecho, bueno, alerta spoiler, la persona que tiene miedo a volar es mi pareja, Jordi. He hablado muchísimo, o sea, sale en todos los podcasts. Mi persona salvavidas, que digo yo siempre. Jordi hace mucho tiempo que empezó a sentir malestar a la hora de volar. Pero al final llegó un momento donde ese malestar ya no era un malestar. Ya era, me acuerdo un vuelo que tuvimos México-Madrid, que fue muy traumático. O sea, para él, para mí, o sea, fue una experiencia horrible y me acuerdo que me dijo, y además, muy claro, nunca más voy a coger un avión. Y claro, ese nunca más voy a coger un avión abrió una puerta a todas las dudas, a mucha incertidumbre y a mucho replantear y negociar nuestra relación. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que ese miedo a volar, que aparentemente era como, no, bueno, no me encanta volar, al final estaba trascendiendo mucho más allá, porque ya no solo era su miedo a volar, es nuestra relación, nuestros proyectos, nuestra forma de viajar, nuestra forma de no viajar, dónde nos estábamos encontrando, cómo hacíamos las vacaciones. O sea, quiero decir, se complicó y se convirtió en un tema, bueno, complicado. Él un día decide empezar un proceso de terapia para poder trabajar ese miedo a volar. Y de pronto, mi personita querida Jordi empieza terapia contigo y al segundo día me dice que estamos hablando de apego. Y yo, wow, bueno, qué interesante. Y ahí es cuando dije, pues si me lo permites, también obviamente, y he compartido todo esto, por supuestísimo, con su permiso, y le dije, si me lo permites, me gustaría poder grabar este podcast con Isabel. Porque por primera vez se le dio un enfoque con el que me siento más cómoda y con el que siento que se habla muy poco sobre las fobias. Porque las fobias siempre se han entendido como fobia cognitivo-conductual, pim, pam, pum, chao, ya no tienes más fobia. Y de pronto él, desde su terapia, desde lo que él me quiere compartir, porque por supuesto no me lo comparte todo y está bien, estoy descubriendo un mundo que pensé, esto que está aprendiendo Jordi, también me apetece que sea un poquito más del mundo. Así que ya de entrada, Isabel, con toda esta chapa que he dado de introducción, gracias por aceptar hacer este podcast a pesar de que el miedo a volar no sea tu gran qué. Gracias de corazón, porque creo que vamos a dar una visión diferente, no más válida, pero diferente sobre este miedo tan común. Se me ha puesto la piel de gallina. Algo has dicho que he dicho, ostras, pues sí que es... Contar esto creo que es importante, porque además conforme estabas diciendo lo de tu pareja, desde mi experiencia y desde mi invención, o sea, da igual, la gente que diga lo que quiera, da igual. Las fobias, yo creo que tienen un componente, o una función, muy parecida a la somatización de determinadas enfermedades. Y las fobias, en muchos casos, son en contextos relacionales. Así que son una llamada de atención, qué está pasando en este momento, porque además muchas fobias nacen cuando algo en nuestra vida, cuando hay un conflicto,
cuando hay cambios, cuando algo no está estable, entonces se desencadena una fobia. Pero a lo largo, ¿no?, de la experiencia, yo sí que he ido viendo que hay un gran componente relacional, porque abundaremos un poco más detrás de muchos de los pensamientos que aparecen ante las fobias. Es ¿qué va a pensar la gente de al lado? Lo que al final nos da más miedo es que el de al lado sepa que tenemos tanto miedo, pero a la vez necesitamos manifestar ese miedo para que a lo mejor esa persona se ocupe de nosotros. No sé, es como una especie de galimatías o muchas paradojas, pero como creo que decíamos antes de hablar, la mente es tan compleja que para mí uno de los objetivos de la terapia es integrar experiencias, es integrar esas complejidades que nos van saliendo y que como las vamos colocando en órbitas cada vez más lejanas y más lejanas, ¿no?, pues es ponerlo todo en conjunto y entender por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo superar algunas cosas. Sí, de hecho, Isabel, si me lo permites, porque yo pienso... y el por qué, justamente también siendo estudiante de psicología, donde la base es muy cognitivo-conductual, desde todos mis respetos a todas las escuelas, pero siento que se queda un poquito descafeinado. Sobre todo también porque hay una parte que me surgen muchas dudas y yo también, desde mi parte más inquieta, como humana y como estudiante, necesito poder resolverlas. Y creo que también esa es la base de la psicología, el cuestionar. Y entonces yo pienso... y teniendo una experiencia tan cercana como la de Jordi, no ha nacido con ese miedo. Es algo que además ha ido cambiando, se ha ido mutando, ha ido transformándose. No hay ni siquiera una experiencia que determine que, ¡pam!, algo que dices, ¡wow!, fue vivió algo horrible, pues un accidente que luego dices, bueno, pues ha desencadenado ese miedo. Y pienso... ¿qué respuesta le damos a que nazca esta fobia? Y a que se transforme, porque ahora voy a contar una cosa muy curiosa y una vez más, de verdad, todo lo que voy a compartir es desde su permiso, ¿no? Jordi, cuando no tenía miedo a volar, tenía miedo a los barcos. Y ahora ya no tiene miedo a los barcos, ahora ama los barcos, ahora no puede subirse a un avión. Y a mí me faltan respuestas. Porque no las necesito yo, pero yo, por eso digo una vez más, como persona y como estudiante de psicología, pienso, a ver, ¿cómo puede ese miedo ir transformándose y que tú lo que me estás diciendo es que la solución es, bueno, cambio esa conducta, modificamos esa cognición, pim, pam, y ya desaparece el miedo? Porque pienso, pero es que aparecerá otro. De origen, de base, necesito poder entender de dónde nace ese miedo. Y ahí yo creo que no, es el... integrar, ¿no?, entender. Sí. ¿Qué hay debajo del miedo a volar? ¿O qué cosas pueden haber debajo de ese miedo a volar? Otros miedos. Porque además en el miedo a volar, sí que es cierto que la fobia a volar tiene algunas cosillas diferentes a otras fobias específicas, ¿no? La fobia a volar se considera una fobia específica, pero lo gracioso o lo curioso de la fobia a volar es que cuando investigas... O sea, en una fobia a los perros, por ejemplo, es que el perro me muerda, que el perro me ataque o que el perro... Da igual, pero es el perro. En la fobia a volar, en sí no es el hecho de volar, es el miedo a la muerte, el miedo a tener un accidente, el miedo... Es decir, es un contexto muy específico porque encima no puedes salir de ahí, entonces se juntan demasiados miedos o demasiadas fobias. La fobia a lo que estamos sintiendo, porque como el miedo te hace tener determinadas reacciones físicas, hay mucha gente que realmente ya no es a volar lo que tiene miedo, sino a las sensaciones físicas que está teniendo y a la posible externalización y que otros lo vean. Entonces, es un cúmulo de cosas que dices, no es solo volar. Porque si volar, que es uno de los medios más seguros, nos da miedo, ¿por qué no nos da miedo conducir? Porque, entonces, en la fobia a volar siempre hay ese componente, aparte de, o sea, como has dicho tú antes, ¿no? Lo cognitivo-conductual es el estímulo,
condicionado, le añades los pensamientos catastróficos normalmente. A mí lo que me interesa más es esos pensamientos a qué creencias negativas sobre ti mismo te llevan. Porque ese es el verdadero dolor, ese es el verdadero miedo. Esa es una labor de ir investigando, ¿no?, qué es lo que hay en ti que consideras tan terrible sobre ti mismo. El miedo está muy relacionado también con, vuelvo, ¿no?, parece que está el apego siempre presente, pero es que es muy importante. Está relacionado en cómo nos hemos relacionado con nuestros padres, por ejemplo. El miedo no solo es algo que aprendes porque hay cosas peligrosas. El miedo es aprendido vicariamente, ¿vale? De hecho, es una de las formas más comunes de aprendizaje. Y el cómo lo hayan gestionado nuestros padres cuando éramos pequeñitos nos da enseñanzas sobre cómo afrontar nosotros el miedo. Entre otras cosas, bueno, la diferencia, puedes tener miedo a volar, y volar, eso es un miedo normal. Si tienes fobia, no puedes volar. Claro. Entonces, la fobia, lo particular de las fobias es que te impiden hacer cosas más o menos normales, o incluso tener actividades con la familia, hacer cosas con tu pareja. Ese es el verdadero problema. Con lo cual, a mí, como dices tú, ¿no?, se me pongo a veces a pensar qué función tiene que no puedas o no quieras hacer algo con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. A lo mejor estás necesitando algo más. No sé muy bien... El qué, ¿no? El qué. Cada persona... No. Exactamente, pero como todo tiene su función y su utilidad, ¿para qué está sirviendo en ese caso algo que dices es totalmente absurdo, ¿no? Porque va contra la racionalidad. Vuelvo a decir que es otro componente de las fobias, ¿no? Lo irracional, que es muchas veces ese excesivo miedo. Aunque la persona no lo vive así, ¿eh? Yo estoy segura de que una persona que tiene una fobia a volar tiene un montón de razones aprendidas de por qué tengo miedo. Pero a la que le haces 5 preguntas ya se desmontan, en plan, pues ya no sé de qué más... O sea, se va destilando, ¿no? Ellos saben que no es racional. Es que es lo curioso. En plan, no, que el avión no se va a caer, si yo ya lo sé, pero no puedo subirme. Efectivamente. No puedo subirme. Entonces, para las bueno, en concreto para la fobia a volar hay muchos programas, hay programas que hacen las propias compañías aeronáuticas. Es un poco como sota caballo rey, ¿no? Tienes los típicos y tradicionales tratamientos de exposición con prevención de respuesta, inundación, que el de inundación, yo digo, eso es un poco hasta va en contra del propio sentido común. Es decir, si yo estoy en un avión y me dicen que me exponga a mi temor más horroroso durante X tiempo en el vuelo, es que me puedes explicar cómo voy a conseguir que deje de sentir ese miedo, si por mucho que dure, o sea, imagínate, ¿no? Si mi terror es a tener un accidente, si me concentro que voy a tener un accidente durante todas las horas del vuelo, primero es extenuante. Por eso a muchos pacientes la exposición en inundación produce agotamiento y muchas veces rechazo. Total. Entonces, bueno, sí que hay cosas que funcionan, pero lo sorprendente es que, dices tú, como has dicho tú antes, con el tiempo esa persona desarrolla una fobia a otra cosa. Entonces, eso quiere decir que tienes algo más que no has solucionado. Tienes ahí un conflicto que no has solucionado y que si tu razonamiento, tus pensamientos los vuelves más racionales a través del trabajo cognitivo, da igual. Pero si de repente te montas en otra cosa o haces otra cosa y tú vuelves a notar todas tus sensaciones físicas, dices, no he aprendido nada. Claro. ¿Dónde está mi miedo? ¿Por qué tengo miedo a algo tan poderoso? Y tan incapacitante. Incapacitante. Claro, es que ya no es que...
Es que es ya, no me voy a subir a un avión. Nunca más. Nunca más. No. Y además es que solo de imaginarme un viaje... Solo con imaginarlo, tal cual. Ya, Solo con no. imaginarlo. Bueno, de hablar de aviones. Has hablado del apego. Todo el rato hablamos del apego. Somos las pesadas del apego, pero ese es el enfoque. Ahí es donde nosotras nos manejamos y las pacientes que hacéis terapia en Somos Estupendas ya lo sabéis. ¿Qué relación o cómo relacionamos, cómo justificamos a las personas que nos están escuchando apego y fobia a volar? ¿Qué? Estamos hablando de fobia a volar, pero entiendo que aquí vale cualquier fobia. Podemos poner el ejemplo que queramos, ¿no? Quizá hay, por lo que te he dicho, de ese aprendizaje. A ver, tú imagínate, para entender el apego, a mí me gusta esta historia que se cuenta en todos los libros de apego, ¿no? Una mamá va con su niño por la calle y se encuentran con un perrazo gigante. El niño, que no conoce un perro, no ha visto nunca un perro tan grande, siente miedo. Si la madre está sintonizada con el hijo, le llegará su miedo. Se pondrá a su altura y le explicará: este perro es muy grande, entiendo que tengas miedo. A mí también me ha impresionado. Es lógico tener miedo. Te estoy viendo. Estoy sintonizando. Te estoy validando. Le estoy poniendo nombre a tu emoción. Has aprendido. Y luego más añado: pero no te preocupes. Estoy aquí contigo. Y si pasa algo, yo te ayudo. Vale, pues tú sigues, vas con tu mamá. Luego a lo mejor en casa le cuentas: joder, ¿te das cuenta? Cuando hemos visto antes el perro, narras lo que ha pasado. Ya sé que a lo mejor has tenido miedo, ¿no? Le vuelves a validar, le vuelves a poner nombre. ¿Qué sucede en ese niño? Experimenta el miedo, se lo validan, le pone nombre y lo aprende. Aprende que el miedo es algo útil que nos sirve para ponernos a la defensiva, salir corriendo o hacer algo. Haz algo. Pero imagínate que esa misma mamá ese día está muy estresada o está hasta el gorro porque tiene que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, primero, no se da cuenta de que su hijo está sintiendo miedo. Ella también ve el perro y también tiene mucho miedo a los perros. Así que se cagan todo lo que se menea. Hijo mío, que el perro sí que los coge y se van corriendo. ¿Qué aprende ahí el niño? No sabe lo que le ha pasado. No solo eso, sino que lo que le ha pasado también le ha pasado a su madre, con muchísima más intensidad. Total, que es algo que aprendes que es peligrosísimo, que sentir miedo es peligrosísimo. Luego hay otras, también, según, ¿no? Otro tipo de madre podría hasta ridiculizarte por sentir miedo. No seas tonto. Si el miedo, ¿qué es lo que aprendes? No solo es malísimo tener miedo, sino que encima no valgo nada, porque soy un cobarde. De ahí se derivarían los distintos estilos de apego, eso por un lado. Pero volviendo al miedo, a las fobias, claro, esas experiencias infantiles se quedan aprendidas en nuestra memoria implícita, que es un poco la automática, ¿no? De tal manera que no es necesario volver a elaborar todo eso para cuando tienes un peligro. Como el cerebro es maravilloso y sirve para lo que sirve, pues estímulo aversivo, ¡fum!, te inundo de sensaciones físicas que tú, como no sabes lo que es, no las sabes interpretar, las interpretas como más peligrosas, más catastróficas, le añades el componente de si estoy sintiendo algo mal, esto es lo peor. Es decir, lo malo no es los pensamientos, no es lo que ocurre, sino la interpretación de que lo que está ocurriendo es horroroso. Total. Así que al final tú te quedas con eso, con lo horrible que es lo que estás sintiendo. De tal forma que ya ahí sí que por condicionamiento vas aprendiendo, mal aprendiendo
a no tolerar o a no poder superar determinadas situaciones de estrés o de miedo o de ansiedad. Wow. Yo creo que pocas personas han llegado a este podcast esperando hilar el apego con el miedo a volar. Pero yo creo que es una puerta que se abre, esta explicación. Isabel, como profesional, ¿cuándo crees que es importante, aconsejable, trabajar en este miedo que ya ha convertido en fobia a volar? Desde lo antes posible, antes de que llegue algo tan incapacitante. Porque cuando ya es demasiado incapacitante, retrotraer todas esas angustias es bastante más complicado. Entonces, lo más pronto, mejor. Y ya para terminar, una persona que ha escuchado este podcast, que literal siento que le ha volado un poco la cabeza. Yo al menos, honestamente, es que de verdad, lo he dicho al principio del podcast y lo vuelvo a decir, la razón de por qué estamos Isabel y yo aquí grabando este podcast, mi fuente de inspiración ha sido Jordi. O sea, pensé, es un miedo común, es un enfoque totalmente distinto, tenemos que hablar de él. Y como he dicho antes, no porque sea más válido, sino porque hay otras opciones. Porque siento que las personas, y lo he vivido con Jordi, cuando él empezó a sentir, bueno, igual trabajo en esto, todas las personas del entorno lo que les recomendaban es el típico curso de la aerolínea no sé el qué, no sé el cuántos, o hacer terapia cognitivo-conductual. Esas eran todas las herramientas que tenía. Cuando te pones a buscar ayuda por internet, quizá algún podcast o algunos recursos, pues encuentras a pilotos o hablando sobre el miedo a volar, tal, que es verdad que la información te tranquiliza muchísimo porque entiendes, vale, hay turbulencias, el avión no se cae, tal, te da más seguridad, o sea, más sensación de control, pero la fobia sigue ahí, ¿no? Por eso me parecía tan importante darle este enfoque. Con todo lo que ya hemos compartido, ¿con qué herramientas contamos para empezar a trabajar en ello? Bueno, ¿dices a nivel individual o terapéutico? Pues yo creo que ir a terapia, fin. Ir a terapia. Mira, esto que has dicho de lo de tener el control, claro, está muy relacionado con esto y la mayor parte decimos, claro, como muchas de las ansiedades y de las fobias es porque creemos no tener el control en volar más, ¿no? Efectivamente no llevas tú el aparato. Pero yo creo que eso es un error. No tenemos miedo a no tener el control del aparato. Lo que tenemos miedo es a no tener control de nuestras emociones y de nuestras sensaciones físicas. Como no tenemos el control, pero no tenemos el control porque ni siquiera nos hemos parado a investigar cuáles son. De hecho, creo que, por ejemplo, y concretamente, ¿no? Para volar, ¿cómo puedes devolverle a alguien la sensación de control? ¿Cómo puedes devolvérsela? ¿Cómo puedes hacer que esa persona pueda sentir que controla, y no me gusta la palabra controlar, que maneja sus emociones, que entiende sus pensamientos? Siempre se dice, los pensamientos no son la realidad, y es importante entender el componente de nuestra conducta, ¿no? Sensaciones físicas. Si yo soy consciente de que estoy sintiendo la presión en el estómago, el corazón late, las manos están frías o sudorosas, entiendo que estoy en un momento de ansiedad. Entonces, es fundamental por lo menos saber en qué consiste la ansiedad. Entender que vas a sentir unas emociones y ponerles nombre. Estoy metido en un avión y estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo mi cuerpo de tal forma. Estoy validando y estoy etiquetando. Y luego mis pensamientos. Estoy teniendo el pensamiento de que el avión se va a caer. Estoy teniendo el pensamiento de que estoy explicándole. Estoy utilizando mi corteza para explicarme. Entonces, no es tanto el controlar, sino tener la sensación de que tú sabes lo que te está pasando.
Eso es autoconocimiento nivel... Para eso sí que... Pero esto sí que se trabaja en terapia, ¿no? El típico que muchos pacientes no les gusta, ¿no? El autorregistro, sensación, emoción, pensamiento que te van diciendo... ¿Esto para qué, ¿Esto para qué? Como cuando estudias en el cole, ¿esto para qué? Pues sirve de mucho. Pues, de verdad, para mí es base para poder tomar decisiones. Es decir, yo también tengo mis sensaciones físicas, mis emociones y mis pensamientos, y hay veces estoy dolida y hay veces... O sea, hasta los psicólogos somos humanos. Pero me sirve de mucho tener ese proceso en mente porque me estoy explicando. Y estoy haciendo lo que una figura de apego me debería haber podido hacer. Darme seguridad. Y si yo no puedo conmigo misma, busco personas. Otra vez, hablamos del contacto. Si yo tengo miedo y no puedo decírselo a la persona que está a mi lado, porque creo que o me va a forzar, o me va a humillar, o tiene unas expectativas, lo que sea que esté en tu cabeza, tenemos un problema también. Entonces, apelo un poco a conexión social, a poder apoyarnos en otras personas cuando tenemos miedo. Decir que tenemos miedo no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Es mirar al miedo a la cara. Porque miedo es lógico tenerlo. Nuestro cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo, pero porque nos permitió sobrevivir hace millones de años. Gracias al miedo podíamos identificar cuándo nos íbamos a quedar sin comida o cuándo iba a venir una bestia. Tenemos una amígdala que escanea continuamente en búsqueda de señales de peligro. Pero ya no vivimos en este mundo, en ese mundo. Ahora nuestras señales de peligro provienen precisamente de las personas con las que nos relacionamos. Total. Y las interpretamos mucho peor de lo que son, en realidad, a veces. A terapia. A terapia. Wow. Entonces, la fobia a volar, que tiene tratamiento, a veces cuando uno ve que no termina de arreglarse la cosa, yo recomiendo hacer una autoexploración y buscar qué conflictos no están resueltos, qué experiencias muy emocionalmente aversivas hemos tenido, cuáles han sido nuestros otros momentos de miedo en la vida. Porque aprenderemos, sabremos cómo lo hemos afrontado en esos momentos, qué recursos tenemos. Y muchas veces se nos olvida que tenemos más recursos de los que creemos. Total, además de verdad. Y eso es otra cosa muy bonita de la terapia, recordarle al paciente que tiene más recursos de los que cree. Y a veces dices, nos quedamos demasiado, ¿no?, con las creencias negativas sobre nosotros mismos, pero a veces hacer ese trabajo de, no, ¿y qué crees bueno de ti? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué recursos tienes? Y es como si los pudieran rescatar y decir, pues, vale, ostras, sí. Estaba todo esto. Sí, no está todo perdido. Entonces, yo creo que eso es un trabajo muy bonito, más allá de lo meramente cognitivo-conductual para cualquier fobia. Fobia, total. Y que en algunos casos no funciona tan bien porque si tú expones a alguien con mucho miedo a algo todavía mucho más temeroso, sin haberlo resuelto antes, le vas a producir un poco de rechazo. De hecho, yo creo que pues eso a veces pasa, ¿no? En terapia hay pacientes que se resisten, que no quiero claro. Meterme ahí, no quiero tener más dolor. Claro. Jo, Isabel, gracias por todo lo que has compartido. De verdad que estoy súper orgullosa de este podcast, porque no hay otro igual y me parecía importante aportar otras formas.
Porque además, desgraciadamente, estoy muy segura de que muchas personas que están escuchando este podcast, algunas no, pero otras sí, ya lo han probado todo. Esa sensación de ya lo he intentado todo. Bueno, igual no. Igual no lo habías intentado todo. Igual existen otras formas. Así que te lo agradezco mucho. Pues me alegro de haber dado otra mirada. Sí. Creo que hay que mirar con otros ojos a veces lo que nos pasa, porque somos una historia, tenemos un cerebro, tenemos experiencias y nos van conformando a lo largo de la vida. Detenerse, mirar qué es lo que ha pasado, nos ayuda a entendernos cómo somos ahora. Eso es, con nuestra historia de vida, con nuestro contexto, con nuestras circunstancias, y no como una única cosa que tiene un miedo a volar, ¿no? Exactamente. Pues nos quedamos con eso, Isabel, y a vosotras, como siempre, gracias por estar aquí un domingo más. Espero de corazón que este podcast te haya abierto una puertecita y te haya ayudado a ver que existen otras formas de sanar estas fobias. No escucho los podcasts, pero gracias a ti, Jordi, también por inspirarme, por inspirarnos a todas, porque a veces también pienso, los miedos de otras personas muchas veces son inspiración para otras. Así que quizás sin su miedo a volar no hubiéramos grabado este podcast nunca y tampoco hubiera tenido la oportunidad de escoger a Isabel a pesar de ser compañeras, pues igual no te hubiera escogido para grabar este podcast, así que me alegro profundamente. Y nada más, os mando un abrazo muy muy fuerte, felicidades también por haber estado aquí. Y recuerda que estamos para todo lo que necesites. Nos puedes escribir si deseas empezar el proceso de terapia, escribirnos, compartirnos tu experiencia, lo que necesites. Así que no me enrollo más, os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.